¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente me da mucho gusto poder estar aquí compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Realmente Dios nos ha bendecido mucho al poder tener acceso a estos medios a través de los cuales podemos mantener nuestra comunión en el Espíritu. Recuerden que estos mensajes son tan importantes, igual si estamos viéndolos aquí en una transmisión, que cuando estamos reunidos todos juntos alabando al Señor. El Espíritu es el que nos da la oportunidad de poder mantenernos en esta unidad, en esta comunión. Realmente extrañamos poder estar reunidos, pero Dios no nos ha descuidado y nos ha dado todo lo necesario para poder seguir adelante. Nuevamente quiero agradecerles por estar con ustedes, por estar en sus hogares, y vamos a continuar ahora con un tema muy importante acerca de cómo poder alcanzar las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. En ocasiones queremos ver a una persona, pero no sabemos exactamente cómo acercarnos a ella. Es entonces cuando pedimos consejo a alguien que sí la conoce para saber cómo acercarnos a esa persona por alguna necesidad o alguna situación que estamos enfrentando. De la misma manera es con Dios. Necesitamos saber cómo es Él, cómo se comporta, cuál es su forma de tratarnos a nosotros, y conforme vamos conociendo a Dios, vamos adquiriendo esa confianza que nos permite llegar a su presencia con toda confianza. Mientras vamos leyendo las Escrituras, vemos cómo Dios se fue presentando en una forma gradual a través de muchos nombres. Vimos algunos de los más importantes y cada uno de ellos manifiesta su forma de ser, cómo es en lo absoluto el Dios en el que nosotros creemos. Y parte de esa naturaleza, ya sabemos cómo es, que Dios es amor, que Dios tiene cuidado por nosotros, que ha entregado todo para poder llevarnos al cielo. Como dice el apóstol Pablo, si no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y todas las cosas son realmente todas las cosas. El día de hoy entonces vamos a ver cómo alcanzar esas promesas que están incluidas en esas todas las cosas que Dios tiene para nosotros. En primer lugar, tenemos que conocer las promesas de Dios. Proverbios capítulo 19, versículo 2, dice: el alma sin ciencia no es buena. Nunca ha sido buena la ignorancia, pero mucho menos con respecto a Dios. No es bueno ser ignorantes con respecto a cómo es Dios y qué es lo que Él nos dice en su palabra. El apóstol Pablo, por ejemplo, menciona que la gracia y la paz vienen por medio de conocer a Dios y al Señor Jesucristo. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 2 y 3, nos dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Y después de esto nos dice que debemos saber todo lo que Dios nos ha dado. En el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. En otras palabras, aquí nos está diciendo todo lo necesario para que podamos vivir para Dios, para que podamos vivir como Dios quiere, nos ha sido dado, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Parte de esto es conocer las promesas que Dios nos ha dado. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, nos dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El Espíritu Santo inspiró al apóstol Pedro para hacer énfasis en las promesas de Dios. Dice que son grandes y que son muy valiosas, porque a través de ellas participamos de la esencia de Dios. ¿Para qué nos sirve una promesa? Para conectarnos con la provisión de Dios. Él prometió proveer, Él prometió cuidarnos. Entonces tú encuentras una promesa en la palabra, la crees y te conectas con ella. Por ejemplo, si necesitas paz, hay promesas para poder alcanzar la paz. Si necesitas salud, hay promesas a través de las cuales Dios dice que Él nos puede sanar. Si necesitas sabiduría, Dios promete dártela. Si necesitas consejo, Dios promete dártelo. No hay necesidad que no pueda suplir aquel que conocemos como El Shaddai. Por eso es tan importante que leas la Biblia, que la memorices, que la estudies. Sales perdiendo cuando no estudias la palabra de Dios.
Necesitas saber entonces en dónde están las promesas. Tienes que ubicar allí el capítulo, el versículo, memorizarla, apropiarla, meditarla, para saber en qué parte entras tú dentro de esa promesa. Necesitas saber también dónde están, mantenerlas siempre presentes para que cuando surja una necesidad, entonces tengas de dónde echar mano. Por eso también es tan importante que memorices promesas para cuando vengan los momentos de necesidad. Es exactamente igual que tener la llanta de refacción en el auto. No siempre la usamos y en ocasiones nunca la usamos, pero siempre es tener por allí algo que nos pueda sacar de la emergencia. Así es la palabra de Dios. Hay versículos que tú vas a memorizar que te van a servir en el futuro cuando venga una necesidad. La Biblia es tu vida, de ella depende toda tu vida espiritual y ahí está toda la provisión que tú necesitas. En segundo lugar, una de las cosas que tenemos que hacer es colaborar con Dios. Nosotros hacemos una parte y Dios hace también otra parte. Realmente Él hace todo el trabajo, pero estamos involucrados en esta obra de Dios en la cual todos estamos participando. En 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 1 dice: así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Quiero que notes algo muy importante. Aquí Dios está mencionando que nosotros somos colaboradores, socios, participamos, ayudamos a Dios, Él nos ayuda a nosotros, Él hace una parte, nosotros hacemos otra. Así que tenemos una parte en el cumplimiento de las promesas. Y lo primero que tenemos que hacer es crear un ambiente propicio para que el Espíritu Santo pueda trabajar en nosotros y a través de nosotros. ¿Qué significa esto? Que debemos mantener una actitud que permita que el Espíritu Santo nos vaya guiando. ¿Cómo logramos esto? Una de las cosas que podemos hacer es concentrarnos en cómo es Dios. Alabarlo, glorificarlo, darle gracias, crea un ambiente alrededor de nosotros que permite que el Espíritu Santo trabaje. Pasan cosas maravillosas cuando nosotros alabamos a Dios y le damos gracias. Ahora, algunos piensan que solamente se puede alabar a Dios cuando hay música. Esto no es así. Podemos alabar a Dios sin música, podemos alabarlo sin palabras, simplemente con una actitud de alabanza y gratitud en tu corazón. Pero es muy importante que lo tengas para que Dios pueda manifestarse. Podemos alabar a Dios entonces cuando no hay música, podemos alabarlo cuando estamos a solas, podemos alabarlo y darle gracias cuando las cosas no están saliendo como queremos. Podemos alabarlo cuando estamos en la oscuridad, en medio de circunstancias que no nos gustan. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia de hombres que hicieron esto por la fe y cómo Dios respondió sus oraciones. La alabanza tiene la capacidad, el poder de destruir las obras del diablo alrededor de nosotros o cuando el diablo está atacando nuestras vidas. En 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 22, nos habla acerca de una situación en la cual el enemigo, que era muy fuerte, llegó para atacar a Israel. Ellos no sabían qué hacer y ellos, como parte de la estrategia que hicieron, fue empezar a alabar a Dios. Dice el versículo: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, el Señor puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¿Y cuál fue la clave en esto? La alabanza. Empezaron a cantar y a alabar a Dios con todo su corazón. En Isaías 61 también tenemos una profecía muy amplia acerca del trabajo del Mesías. Cuando el Señor Jesús estaba iniciando su ministerio, Él llega a la sinagoga y toma el libro que le dieron, el libro de Isaías, y de casualidad tocó esta parte de Isaías en donde se está cumpliendo la profecía en ese momento. Es más, después de la que la acaba de leer, el Señor Jesús les dice: hoy se está cumpliendo esta profecía delante de sus ojos. Isaías 61 nos dice: el Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí. Sí, el Señor me ha ungido, me ha enviado a proclamar buenas noticias a los afligidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a anunciar libertad a los cautivos
y liberación a los prisioneros, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, a consolar a todos los que están tristes, a alegrar a los afligidos de Sión, a ponerles una diadema en lugar de ceniza, perfume de gozo en lugar de tristeza, un manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado. Y todo esto viene cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios. Por eso dice, a proclamar, a anunciar, a proclamar. ¿Sí? Una vez que tú escuchas la palabra de Dios, sucede algo muy interesante. Dios, a través de su Espíritu, empieza a protegerte de todo lo que el pecado, el mundo y el mismo diablo produce en nuestra vida. Hay ocasiones en las cuales podemos estar cubiertos por un espíritu de aflicción, de amargura, de desaliento, de frustración, una tristeza que te quita las ganas de vivir. Puede hacer que te sientas deprimido e inseguro. Y aunque Dios nos ofrece un manto de alegría y un perfume de gozo, debemos estar en condiciones para recibirlo. Y esto solamente se logra a través de entrar a la palabra y alabar a Dios por lo que Él es. Así que siempre será una buena idea, cuando no sepas qué hacer, alzar tus manos a Dios y empezar a alabarlo simplemente por lo que Él es. No veas tus circunstancias, ve a Dios. Alábalo porque Él es fiel para cumplir todo lo que ha prometido. Esto crea un ambiente de fe que permite que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida y nos lleve al punto en el que podemos alcanzar la promesa. Cuando vives en este ambiente, cuando tomas la decisión de acercarte a Dios y simplemente concentrarte en Él, sucede algo interesante, que en ese momento la fe empieza a surgir en el corazón. La fe, acuérdate, es una fe que Dios nos da. Entonces, cuando estamos concentrados en Él, viene la fe, viene la esperanza y empezamos a ver todo lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Se quita la tristeza, se quita el pesimismo y empieza a surgir la esperanza. Un espíritu de pesimismo, una actitud negativa, siempre va a ser un obstáculo para que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida. Por lo cual quiero animarte a que creas un ambiente de fe, a que hagas todo lo posible para que Dios pueda ser parte de tu vida en todas las áreas. Alábalo, dale gracias y vas a ver cómo Dios empieza a trabajar en tu vida. No estoy hablando de pensamiento positivo, estoy hablando de lo que dice la palabra de Dios. Debemos confiar en Él y confiar en sus promesas. En tercer lugar, debemos desarrollar una actitud de esperanza. Alabar a Dios nos ayuda, conocer sus promesas nos ayuda, pero sobre todo debemos aprender a pensar y hablar con esperanza. ¿Me está escuchando alguien que ha perdido la esperanza? ¿Me estará escuchando alguien que ya no sabe qué hacer? ¿Me estará escuchando alguien que piensa que todo está perdido? Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. En el Salmo 25, versículo 15, dice David: mis ojos están siempre hacia el Señor, porque Él sacará mis pies de la red. Él tiene todo el poder para sacarte de la situación difícil en la que tú te encuentras. ¿Hay alguien que esté desanimado y que esté lleno de temor? Vamos a leer el Salmo 42, versículo 11. En este versículo, David está hablando consigo mismo. Él se está diciendo a sí mismo: alma mía, no te inquietes, no te angusties, no estés triste, no te turbes y espera que Dios actúe. Vamos a leerlo. ¿Por qué te desanimas, alma mía? ¿Por qué te inquietas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún debo alabarlo. Él es mi Dios, Él es mi Salvador. ¿Sabes cómo se llama esto? Esperanza. Está creyendo en lo que Dios dice y la fe está caminando. En el Salmo 119, 81, David dice: siento que me muero esperando tu salvación. Se sentía terrible y es sincero al expresarlo, pero también dice: pero sigo confiando en tu palabra. Ve el problema, pero también ve a Dios. Piensa en lo que te está pasando que no te gusta, en la crisis que estás enfrentando, pero también debes ver a Dios. Como David, tú dile: Señor, sigo esperando la ayuda que tú has prometido. ¿Cuál es el fruto
de mantener esta actitud. En el Salmo 147, versículo 11, dice: el Señor se complace en los que le honran y en los que confían en su misericordia. Dios se deleita en los corazones que están esperando en Él. Vamos a ver una experiencia que tuvo el apóstol Pablo. Él es sincero al escribir esto y nos ayuda mucho a nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 8 en adelante, él empieza a narrar algo que les pasó. Hermanos, no queremos que ustedes ignoren nada acerca de los sufrimientos que padecimos en Asia, porque fuimos abrumados de manera extraordinaria y más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que hasta perdimos la esperanza de seguir con vida. La sentencia de muerte que pendía sobre nosotros fue para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y Él nos libró y nos libra, y aún tenemos la esperanza de que Él seguirá librándonos de tal peligro de muerte. Enseña muchas cosas muy importantes, no podemos ver en detalle todo, pero sí observa cómo dice: esta sentencia de muerte que había sobre nosotros fue para que aprendiéramos a confiar en Dios. Y Pablo está diciendo: sufrimos mucho, estábamos abrumados, habíamos perdido la esperanza. ¿Alguien se ha sentido así? ¿Alguien se ha sentido sin esperanza? Para ti es esta palabra, ¿sí? Aquí dice el apóstol Pablo: perdimos la esperanza de salir con vida. Pero hay algo muy importante. Mantener la esperanza no significa negar los problemas, el peligro o las dificultades que enfrentamos. Somos realistas, sabemos lo que está pasando, pero también debemos mantener la esperanza que nos liga a la promesa. Suceden cosas extraordinarias porque Dios sigue haciendo milagros. David, lo que leímos, él fue honesto al hablar de sus dificultades, fue honesto al decir cómo se sentía, expresaba a Dios lo que él estaba sintiendo, esperando también que Dios respondiera a su necesidad. El apóstol Pablo dijo: quiero que sepan lo que hemos estado sufriendo. ¿Qué nos enseña esto? Pueden ir a desahogarse con sus amigos, pero no se queden dándole vueltas a su problema y se queden todavía más hundidos. Den el paso de fe, expresen su esperanza en Dios y permite que si hay alguien allí que tiene una promesa que te puede servir, recíbela, aprópiala y dale gracias a Dios porque Él está proveyendo algo muy importante para ti. Sé que vivimos tiempos peligrosos, difíciles, oscuros, pero de la misma manera que hablamos de los problemas, también debemos mantener la esperanza y seguir creyendo que Dios hace milagros. Aunque hay muchos peligros y hay muchas cosas muy inciertas, nuestro Dios no ha cambiado. El apóstol Pablo dice en Filipenses 4:19: mi Dios, pues, suplirá todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios es bueno y es generoso, mucho más de lo que nosotros pensamos. Y pasa algo muy interesante cuando tú hablas de la grandeza de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú hablas de la grandeza de Dios, piensas en la grandeza de Dios, cantas acerca de Dios, los problemas se hacen más pequeños, porque tenemos un Dios muy grande. Así que colaboramos con Dios cuando tenemos una actitud de esperanza. Y en cuarto lugar, colaboramos con Dios en esta sociedad en la cual entramos con Él cuando nos convertimos, haciendo algo. Santiago capítulo 2, versículo 4 dice: la fe sin obras es muerta. Hemos oído esto muchas veces. La fe sin una acción que le corresponda está muerta, no sirve para nada, no tiene vida. Vamos a pensar en las promesas. Ustedes deben saber que cada promesa que Dios nos ha dado tiene ciertas condiciones que debemos cumplir para poder obtenerla o alcanzarla. La condición para poder alcanzar una promesa puede ser en ocasiones dar. Tienes que dar algo. Como el Señor Jesús dijo: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida,
conforme a la medida que ustedes den, les será medido. Puede ser perdonar a alguien. Si no perdonan, dice Jesús, Él no puede responder la oración. Quizás sea manifestar tu amor por alguien. Dice el apóstol Juan, amados, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Que nuestras palabras deben coincidir con nuestra conducta, es lo que está diciendo. Y en ocasiones tenemos que dar ese paso de fe para que la fe no esté muerta, en empezar a tratar a alguien como la persona merece. Quizás sea respetar a tus padres, quizás sea respetar a los abuelos. Quizá, por ejemplo, no tienes armonía en tu matrimonio y hay promesas concretas que Dios nos da para mantener una armonía, tener un matrimonio feliz. Pero hay condiciones que cada uno debe cumplir. El esposo básicamente nos dice, debe amar a la esposa. La esposa también dice, debe respetar a su esposo. Siempre hay algo que tenemos que hacer para poder alcanzar la promesa. ¿Deseas un matrimonio en armonía? Sigue la palabra de Dios, obedécela. La fe sin obras es muerta. Si leen Hebreos capítulo 11, hay una lista de hombres y mujeres de fe que menciona que ellos a través de la acción manifestaron lo que estaban creyendo. En otras palabras, ellos cumplieron las condiciones para poder alcanzar la promesa. Vamos a leer algunas partes. En Hebreos capítulo 11, versículo 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios una ofrenda más excelente que Caín. Y ahí notamos lo que hizo Abel, ofreció una ofrenda. Versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios, venía el diluvio, dice que con temor preparó un arca. Ahí está la acción de fe, preparó un arca. Hizo una gran inversión, mucho tiempo, mucho dinero, pero se movió porque Dios le había dicho, viene un diluvio. Versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Nos dice más detalles, y salió sin saber a dónde iba. Versículo 11, por la fe, y nos habla aquí de Sara. Sara creyó que era fiel quien lo había prometido, y se embarazó a los 90 años, imagínate. Versículo 24, por la fe Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Moisés renunció a la gloria de Egipto. Observa, en cada uno de estos casos, y hay muchos, tú puedes leer todo el capítulo, no solamente dijeron, tengo fe, o no solamente dijeron, yo creo en Dios, sino que cada uno expresó su fe a través de una acción. Fe sin acción, fe que no se expresa, es una fe que no existe o que está muerta. Como conclusión, estamos observando cómo si cumplimos las condiciones que Dios nos da para una promesa, en ese momento nuestra fe empieza a moverse. Tienes la promesa, la fe hace que te empieces a mover, la fe se sigue fortaleciendo y entonces surge la esperanza. Y la misma fe que está moviéndote estira la mano y alcanza la promesa de Dios. Así que no importa lo que estés viviendo el día de hoy. No importa qué tan grande pueda ser tu dificultad. Mejor pregúntate, ¿qué es lo que tengo que hacer? No seas pesimista, no digas, bueno, es la voluntad de Dios. En ocasiones cuando no hay cambios podemos decir, sí es la voluntad de Dios, pero en primer lugar, ¿estoy cumpliendo las condiciones para alcanzar la promesa? Porque quizá Dios está esperando que yo cumpla la condición para que Él pueda entonces responder y sacarme de esa situación que estoy viviendo. O darme aquella promesa que estoy esperando. Así que mejor pregúntate, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la promesa? ¿Cuáles son las condiciones que tiene? Estudia la Biblia. ¿Qué encontraste? ¿Qué tienes que apropiar? Pero también, ¿qué tienes que hacer? Los pasos son sencillos. Si alabas a Dios, te concentras en Él, le das gracias a Él por lo que es, lo bendices por lo que ha hecho en tu vida. Si ves la promesa y empiezas a actuar con esperanza, de esta forma vas colaborando, haciendo tu parte para que entonces Dios haga la suya. Cumple las condiciones de las promesas y vas a ver cómo suceden grandes cosas en tu vida. Un ejemplo de esto
para aquellos que están escuchando esto por primera vez, es que Dios nos llama al arrepentimiento. Y cuando tú dices en tu corazón, voy a dar el paso de fe, voy a creerle a Dios y me voy a arrepentir y le voy a entregar mi vida, en ese momento tú alcanzas la promesa de la salvación, porque Dios prometió vida eterna a todos los que creen en Él. ¿Quieres recibirla? La condición es el arrepentimiento. No es simplemente sentirte mal, es una decisión voluntaria, consciente, puede ser no emotiva, en donde tú dices, no estoy cerca de Dios, pero quiero acercarme a Él. Eso es el inicio de la fe. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres arrepentirte? ¿Quieres entregarle tu vida a este Dios que tiene tantas cosas para nosotros? Vamos a orar y vamos a dar el paso de fe. Vamos a orar y pedirle a Jesús que entre a tu corazón. Dios, te doy gracias porque el día de hoy tú me has enseñado que eres un Dios grande, un Dios misericordioso, un Dios que da paz. El día de hoy yo quiero arrepentirme de mis pecados. Sinceramente, te pido perdón y quiero entregarte mi vida. Señor Jesús, te abro la puerta de mi corazón y te recibo para que tú seas mi Señor y mi Salvador. Te pido esto creyendo lo que tú dices en la Biblia, que todo aquel que invocare tu nombre será salvo. Lo creo y te recibo. En el nombre de Jesús. Amén. Los quiero animar a que sigan adelante en esto que llamamos camino en la vida cristiana. Lean su Biblia, busquen las promesas, compartan con otros, hablen de Dios, no solamente a los demás, sino a sí mismos. Aliéntense, anímense y sigan adelante.